Señor economista y director de SEA Análisis, Daniel Mauricio Rico, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, para ti, para toda la equipo de RCN y la audiencia. Muchas gracias. Bueno, seguimos pues empeñados en la erradicación manual de cultivos ilícitos con miembros de las fuerzas militares y de policía que se juegan la vida, que se juegan la integridad personal en esos cultivos, si es que de verdad están haciendo esas erradicaciones de lo que hay dudas. ¿Por qué y para qué esa erradicación manual? ¿Cuál fue el resultado de todo ese proceso a 31 de diciembre pasado? ¿Por qué no se conocen esas cifras? ¿Cuál es la superficie sembrada de coca en este país? ¿Y por qué no se hace la fumigación con glifosato? Usted tiene sobre el particular ideas muy claras, las queremos escuchar, doctor Rico. Bueno, Fernando, son varias preguntas. Yo creo que empecemos por el histórico del proceso y es poner la audiencia en contexto. Estamos en un escenario bastante complejo. Nunca habíamos tenido no solamente tantas hectáreas cultivadas, sino tanta productividad por hectárea. Si comparamos con lo que era la realidad en los años 80 o en los años 90, podemos decir que en Colombia se produce más o menos 3 o 4 veces más cocaína de lo que se producía en la época de los grandes carteles. Y la respuesta institucional frente a este gran problema ha sido muy moderada, muy modesta, lo podríamos poner así. Y es tomar de la caja de herramientas una sola, que es la erradicación manual, poner una meta altísima de 130.000 hectáreas erradicadas y sacrificar todo por cumplir una meta. Entonces es como renunciar a todas las demás capacidades, no solamente las presionaderas, sino mucho de lo que se había hecho en control de insumos y precursores se perdió, mucho de lo que se estaba haciendo en materia de control territorial se perdió, y eso pensando que realmente al arrancar matas y hacer erradicación manual estamos haciendo una contribución estratégica al desarrollo y la seguridad del territorio, y no es así. Sin embargo, pues esa estrategia se hace el primer año, se repite y este gobierno insiste en la misma dinámica sin que se vean realmente resultados sostenibles, sin que haya una revisión crítica, una mirada de contexto y podamos entender que por lo menos para los próximos años se cumplan las metas que el mismo gobierno se ha puesto de reducir primero dijo que al 70% y después al 50% el área cultivada con hoja de coca. Yo cerraría mi comentario diciendo la aspersión aérea, que se ha visto como el plan B o la alternativa del gobierno y que estamos en un proceso de transición de erradicación manual a la aspersión aérea, realmente está mucho más lejos de lo que el mismo delegados de la administración están afirmando. Creo que hay una subestimación del cumplimiento de los requisitos y por lo tanto lo que vamos a hacer es terminar esta administración siguiendo con una política de erradicación que no genera mayores resultados, impactos, sino por el contrario nos mantiene en ese enorme boom cocalero en el que estamos inmersos. Teníamos hace poco la noticia que desde el punto de vista económico, que es lo que importa, las mafias colombianas tuvieron un excelente año el pasado. Tenemos una gran lavandería de dólares que son las famosas remesas, 7.000 millones de dólares que son más o menos 3 veces todas las exportaciones de café de Colombia, y eso parece que no nos importa y no nos inquieta. Pero una pregunta que es elemental: a 31 de diciembre pasado, ¿cuántas hectáreas de coca teníamos sembradas? Eso se ve con una simple imagen satelital. Esa imagen satelital no se ha tomado, los satélites de los Estados Unidos se dañaron o se silenciaron o simplemente se nos oculta esa cifra final. ¿Cuánto tenemos de hectáreas de coca? Ya que el negocio como negocio está rampante y en su mejor momento. ¿Qué se sabe sobre ese tema de las hectáreas sembradas a 31 de diciembre? Las cifras oficiales no se conocen, no están publicadas. Digamos que este es el momento, en las próximas semanas yo creería que se debe conocer las cifras del gobierno de los Estados Unidos, que son estimaciones, dada la metodología, bastante cuestionables, pero pues dan algún nivel de información. Las cifras de Naciones Unidas, el último corte es 31 de diciembre del año 2019, es decir, tenemos un rezago de casi 15, 16 meses, y más que cuestionar, yo creo que no es una condición atípica, todos los años hay una demora de varios meses con respecto a eso, si es la metodología y es qué tan útil es para un país afectado que produce entre el 85 y el 90% de toda la cocaína del mundo, tener resultados
18 meses más tarde, tener una evaluación de los resultados 18 meses más tarde. Es decir, que la erradicación que se está haciendo en este momento en el país, vamos a saber a mediados del año del 2022 si tuvo un impacto o no tuvo un impacto. Entonces aquí debemos realmente revisar hacia dónde va la política pública y cómo se evalúa y cómo es el seguimiento. Existen metodologías, tecnologías, existen muchas cosas, pero aquí estamos utilizando tecnologías y metodologías del año 1999. Entonces estamos muy rezagados en ese tema y es momento de empezar a repensar cómo hacer ese proceso, utilizar más las estadísticas, utilizar más las imágenes satelitales, utilizar muchas fuentes para tener un mejor diagnóstico. Y lo segundo, esto que mencionas que me parece muy importante, y es algo que yo he manifestado, es las remesas son una fuente de lavado de activos importante, pero la fuente más importante de lavado de activos en Colombia es el contrabando, y son las zonas francas que utilizan el contrabando que se mueve por las zonas francas. Esa es la gran lavandería en Colombia y eso es un debate de política pública fundamental. Lo que está pasando en materia de cigarrillos, donde ya superamos casi el 37% de todos los cigarrillos que se venden en Colombia son de contrabando, eso es para traer el dinero de los narcotraficantes de México por la vía de China y Panamá y volverlos pesos en Colombia. Lo que está pasando con el whisky, lo que está pasando con los textiles, lo que está pasando con las semillas, y podemos mirar sector a sector y ver cómo la gran afectación que se está generando por esa vía. Y no existe una línea clara, una línea estratégica frente al tema. Dos ejemplos súper amplios y que deberían preocuparnos más allá que estar erradicando hectáreas, es cómo está afectando esto la capacidad de la producción nacional, cómo está afectando la generación de empleos, cómo está afectando el recaudo tributario, y aquí tomamos decisiones económicas como si viviéramos en los países escandinavos, sin entender que la dinámica de exportación de cocaína está afectando esa traída de activos por la vía del contrabando. Y en ese ejemplo aquí tenemos una normatividad en que la Policía Nacional, por ejemplo, no puede entrar a los puertos, no puede entrar a las zonas francas, y creamos como en su época como pequeños caguam, como pequeñas zonas de distensión, donde la fuerza pública no puede intervenir, y le dejamos eso bajo el control de una entidad muy débil y de unas mafias muy robustas que nos tienen contra las cuerdas en materia de contrabando. Doctor Rico, ¿y ese contrabando no se va a corregir poniéndole aranceles al ingreso de ciertos productos? Porque mientras el dólar sea barato, y el dólar en Colombia es artificialmente barato por obra de estos ingresos ilegales, que suman muchos miles de millones de dólares, no habrá ninguna posibilidad de competencia para nuestras empresas. Y los colombianos parece que no reflexionamos sobre el tema, cuántos son los empleos que se pierden, cuántas los pequeños negocios que se quiebran, la economía formal contra la pared y el contrabando en su salsa, movido por un tipo de cambio artificialmente bajo que mantiene muy orgulloso al Banco de la República, que tal vez no nota que esta es una segunda ventanilla siniestra. Me parece que usted es un hombre muy joven para recordar lo que fue la ventanilla siniestra en la época de Pablo Escobar. Aquí tenemos otra ventanilla siniestra que son las famosas remesas de más de 7.000 millones de dólares. Es que no estamos hablando de centavos. Y crece la remesa cuando cae el empleo en los Estados Unidos, cuando se han perdido 10 millones de empleos especialmente para los latinos y para los negros, menos para los colombianos, que cada vez tienen más trabajo, según el Banco de la República, y cada vez mandan más dinero a Colombia, y cada vez quiebran más empresas colombianas. Es que en la última cifra se quebraron cerca de 500.000 micronegocios en Colombia. Eso desde el punto de vista social es una barbaridad, doctor Rico. Este tema que usted analiza, el de la fumigación y la erradicación manual y la lucha contra el narcotráfico, se expresa finalmente en eso, en que los micronegocios se quiebran porque no resisten el contrabando, ¿no es así? Sí, yo creo que hay fenómenos de política monetaria, de política fiscal y de política tributaria que deben ser coherentes entre sí. No podemos tener una política económica que no tenga sintonía con la realidad estratégica y de seguridad que vive el país, sino que todas estas herramientas deben estar en función de brindar condiciones de seguridad y estabilidad económica al sector productivo legal en Colombia, que es el que termina pagando los platos rotos del fracaso en la política de control de drogas. Y entonces, aquí podemos generar muchas preguntas. Yo veo que hay muchas
líneas de trabajo, hay muchas herramientas para intervenir y tal vez el más urgente es entender que tenemos una falencia y es que estamos generando normativas absolutamente favorables para el narcotráfico y para el lavado de activos. Yo cuestiono bastante el tema de las zonas francas porque es que quedamos con dos escenarios y una política nacional absolutamente bipolar, por ponerlo así. El primero es una estructura de alta tributación para la mayoría de los sectores que no están utilizando zonas francas y segundo es unas zonas francas con bajísimos controles. Vemos el año pasado lo que ocurre con 10 contenedores en la zona franca más conocida, más protegida, más segura de Colombia, donde entran 10 contenedores de cigarrillo sin que nadie se dé cuenta y después hay una intervención de las autoridades y no hay capturas, no hay responsables. Entonces, las estimaciones, y yo he venido estudiando mucho el fenómeno del contrabando de cigarrillos, es más o menos el 90% del contrabando está entrando por puertos, por contenedores, por zonas francas, sin mayor control. Esto ya no es el contrabando, esto no es un problema de trochas por las noches, por los mucho como dice el vallenato ahí por Paraguachón y la Guajira Alta, eso cambió completamente. Los canales del narcotráfico se cierran en Colombia, el contrabando es el eslabón de cierre de la economía criminal y ahí tenemos las compuertas abiertas completamente vulnerando los derechos de las empresas, de los trabajadores y básicamente asfixiando la economía colombiana en ese proceso. Desde el punto de vista de política monetaria también hay otras alternativas, también hay otras mejoras, pero yo sinceramente creo que el primer paso es que Colombia debería tener un proceso de revisión de su política de comercio exterior concentrado en decir, en Colombia se lava más dinero cada año, mientras que al tiempo se toman decisiones que permitan que lavar dinero sea cada año más fácil. Entonces, eso es lo que debemos reflexionar como Estado y no estar pensando en que tener a los soldados erradicando maticas va a hacer una diferencia estratégica en la protección del empleo y la estabilidad económica y democrática del país. Doctor Daniel Mauricio Rico, economista, experto en este tipo de economía, director de C-Análisis, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y ojalá lo escuchen. Ojalá lo escuchen y el país entienda que la primera gran lavandería de dólares en Colombia es el contrabando. Y cuidado con las zonas francas, que ese puede ser un punto de llegada de una enorme cantidad de bienes de contrabando que quiebran especialmente nuestras pequeñas empresas. Muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad, doctor Rico. A usted, Fernando, un feliz día para toda la audiencia y muchas gracias por la invitación.